Bien, vamos a hacer un vídeo explicando fundamentalmente la distancia. Lo primero, distancia entre dos puntos. Tenemos un punto A de coordenadas A1, A2, tenemos un punto B de coordenadas B1, B2. Lo primero que tendremos que hacer es el vector director. El vector que une los puntos AB. Entonces, si es AB, será B su 1 menos A1, segunda coordenada de B menos segunda coordenada de A. La distancia entre dos puntos AB es lo mismo que el módulo del vector AB, ¿vale? Aquí podríamos decir, si queréis, B1 menos A1, lo que salga este número al cuadrado más B2 menos A2, lo que salga ese número al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos el punto menos 3, 4 y el punto 5, 1, pues para hallar la distancia entre esos dos puntos tenemos que hacer el vector que une dichos puntos, 5 menos 3, 1 menos 4, tenemos las coordenadas 8 menos 3, y ahora hacemos el módulo de ese vector, que será la raíz cuadrada del primera componente al cuadrado, 8 al cuadrado, más segunda componente al cuadrado, menos 3 al cuadrado. La raíz cuadrada de 73. Es decir, si tenemos el punto menos 3, 4 y el punto 5, 1, la distancia que hay desde este punto A a este punto B es la raíz cuadrada de 73. Obviamente de aquí a aquí hay 8 unidades, de aquí a aquí hay 3. Es como si fuese un triángulo rectángulo y la distancia entre ambos puntos A y B es la hipotenusa. Como hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, la hipotenusa nada más será la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora, me dicen allá la distancia entre los puntos A' menos 5, 2 y B', 3, 2. Pues lo mismo, será 3 menos 5, 2 menos 2. Y me sale el 8, 0. Entonces ya el módulo será la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 0 al cuadrado, 8. En este caso, como tengo menos 5, 2, aquí está, y el 3, 2, aquí se puede visualizar directamente cuál es la distancia. Pues desde el menos 5 hasta el 3 tenemos una distancia de 8 unidades. ¿Vale? Siempre que sean en este sentido o en el sentido vertical. Si me dicen hallar la distancia entre los puntos menos 1 menos 1, perdón, 1 menos 1 y el 1, 4, pues la distancia entre el punto 1, 4 y el punto 1 menos 1 pues será 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Solamente en los casos en que sea vertical o en que sea horizontal se puede visualizar directamente. Si no, pues tenemos que hacer la raíz cuadrada de la primera componente del vector al cuadrado más la segunda componente del vector al cuadrado. Vamos a hacer ahora la distancia de un punto a una recta. Obviamente, para hacer la distancia de un punto a una recta, el punto tiene que ser un punto exterior a dicha recta. Si resultara que al hacer la distancia de un punto a una recta me diese 0, es porque dicho punto pertenece a esa recta. Y entonces por eso me sale la distancia 0. Bueno, pues para hallar la distancia del punto menos 3, 4 a la recta, que está en forma paramétrica, x es igual a 4 más 2 lambda, recuerdo, la forma paramétrica es primera coordenada del punto por el que pasa dicha recta, primera coordenada del vector que le da la dirección a dicha recta, segunda coordenada del punto con segunda coordenada del vector director. Entonces aquí el punto sería el 4, 0 y el vector sería el 2 menos 3. Bueno, pues para hallar la distancia vamos a seguir unos pasos. Para hallar la distancia de aquí a aquí, lo primero que va del punto a la recta, lo primero que vamos a hacer es una recta que sea perpendicular,
a la recta R, perpendicular a la recta R y que pase por el punto menos 3, 4. Después cogeremos y hallaremos el punto en que se intersectan ambas rectas, la que me daba el ejercicio y la nueva que voy a hacer con una dirección perpendicular a la de la recta R y que pase por el punto que me daba el ejercicio menos 3, 4. Ese punto de intersección va a ser el punto que esté a menos distancia, el punto de la recta que está a menos distancia del punto P. Es decir, yo no puedo coger y si me dicen, hállame la distancia del punto P menos 3, 4 a la recta R, que la recta R tiene aquí un punto 4, 0 y un vector 2 menos 3, yo no puedo coger y decir, pues hago esta distancia de un punto de la recta al punto exterior y esa ya es la distancia del punto a la recta. No, tiene que ser la distancia mínima, ¿vale? Por eso voy a hacer una recta perpendicular y después el punto de intersección. Como hemos dicho que el vector es el 2 menos 3, pues para hacerle uno perpendicular cambio las coordenadas de sitio y a una de ellas de signo. He cambiado las coordenadas de sitio y a una de ellas, en este caso al menos 2, de signo. Y con ese vector y con este punto cojo y hago la ecuación continua, que la ecuación continua es x menos primera coordenada del punto partido primera coordenada del vector director y menos segunda coordenada del punto partido segunda coordenada del vector director. X menos primera coordenada del punto partido primera coordenada del vector director y menos segunda coordenada del punto partido segunda coordenada del vector director. Esto lo voy a pasar a una ecuación más manejable. El menos 2 pasa multiplicando para allá, el menos 3 lo paso multiplicando para allá y ordeno las x, las y y los términos independientes. Lo mismo hago con la recta R que tenía forma paramétrica, lo paso a continua, x menos primera coordenada del punto partido primera coordenada del vector director y menos segunda coordenada del punto, que es 0, partido segunda coordenada del vector director, que es menos 3. Opero, paso para allá el menos 3, paso para el otro lado el 2 y ordeno. Aquí tengo la recta S ordenadita y la recta R. Lo resuelvo por reducción, arriba multiplico por menos 3 y abajo multiplico por 2. De tal forma que entonces tendré menos por menos más 6x, más por menos menos 6x. Me van las x y ya tengo la y. La y es 6. Con la y 6 me voy, por ejemplo, aquí y me sale menos 2 por 6 menos 12. El 12 pasa para el otro lado. El menos 12 pasa para el otro lado con más, me sale 0. La x es 0. El punto es el 0,6. El punto que está de la recta, el punto de la recta que está a la mínima distancia del punto exterior menos 3, 4, es el punto 0,6. Con lo cual ya para hacer la distancia del punto de la recta, lo único que tengo que hacer es el vector que une esos dos puntos. Y ya, como os hemos explicado anteriormente, la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y ya tengo que es la raíz cuadrada de 13. Es la distancia que hay del punto P menos 3, 4 a la recta. Repito, vector perpendicular y el punto que me dan. Hago una recta perpendicular a R que pasa por el punto P. Con esa recta y la recta que me daban, hago un sistema y hallo el punto que está a mínima distancia del punto P. Hago el vector 0 menos menos 3, 3, 6 menos 4, 2. Hago el módulo de ese vector y esa es la distancia. Para hacer la distancia de un punto a una recta, también tenemos una fórmula. Esa fórmula, que es bastante sencilla, dado un punto y una recta. Eso sí, la recta tiene que estar en forma general o implícita. Así tiene que estar. Entonces, para hallar la distancia del punto a la recta será A por sustituyo la x, la primera coordenada del punto, más b, sustituyo la y por la segunda coordenada del punto, más c. Y abajo la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esta fórmula me da la distancia de un punto a una recta. Pues ahora lo voy a hacer con la fórmula.
la recta, eso sí, tiene que estar en forma general o implícita. Una vez que la recta ya está en forma general o implícita, cojo y hago a por menos 3, menos 2 por 4, más 12. Eso sí, tiene que estar en valor absoluto, ¿eh? Una distancia no puede ser negativa. Si esto me saliera un número negativo, lo cambio a positivo. Y abajo el menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Este 13 partido la raíz cuadrada de 13, si lo ponéis en una calculadora moderna, ya directamente os lo racionaliza y os sale raíz cuadrada de 13, comprobando que sale lo mismo. Esto es para hallar la distancia de un punto a una recta. También se podría hallar la distancia entre dos rectas. Que claro, esas dos rectas tendrían que ser dos rectas paralelas. Si no, obviamente no se podría hallar la distancia. Entonces, hombre, si ya te dicen directamente hallar la distancia entre las rectas tal y cual, pues directamente entenderemos que ya son rectas paralelas. Si no son rectas paralelas, yo no puedo hallar la distancia entre dos rectas que sean secantes, será 0. O entre dos rectas que sean coincidentes, será 0. Ahora, si son dos rectas paralelas, pues entonces sí puedo hallar la distancia. Para eso, lo primero que haremos es comprobar que sean paralelas. Para que dos rectas sean paralelas, tiene que suceder que la pendiente de una de las rectas sea igual a la pendiente de otra de las rectas. Si tienen la misma pendiente, son rectas paralelas. Esta recta y esta otra recta tienen misma pendiente. Esta recta tiene esta pendiente, esta recta tiene otra pendiente. Como tienen distinta pendiente, son secantes. Entonces, para ver la posición de dos rectas, mirando su pendiente, si tienen distinta pendiente son secantes. Si tienen misma pendiente, son o coincidentes o paralela. ¿Cómo distingo entonces la posición coincidentes con paralelas? Si yo cojo un punto de la recta R, o como queráis, bueno, un punto de la recta R, y ese punto de la recta R pertenece a la recta S, pues son la misma recta, son coincidentes. Si ahora yo cojo un punto de la recta R y resulta que no pertenece a la recta S, es que son paralelas. Podéis elegir el punto que más os sea más fácil de ver. Es decir, a lo mejor es más fácil de ver el punto en la recta, en la ecuación de la recta S, pues cogéis el punto de la recta S y verificáis a ver si pertenece a la recta R. Si pertenece, coincidente. Que no pertenece, paralela. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tenemos la pendiente 3 medios, la pendiente de la recta R. Aquí podríamos haber cogido también el camino de despejarla ahí. De donde y será menos 3 partido por menos 2x y menos 4 partido por menos 2. De donde la pendiente es 3 medios. O también sabiendo que la ecuación general o implícita, el vector director se ve como menos b menos el coeficiente de la y, a el coeficiente de la x. Y sabiendo que la pendiente es la segunda coordenada del vector director partido por la primera coordenada del vector director. Entonces, si vemos que es menos b, a, será menos 2,3. Si tenemos el vector, la pendiente es segunda coordenada partido por primera coordenada. Estas dos rectas, como tienen la misma pendiente, o van a ser coincidentes o van a ser paralelas. Cojo un punto de una de las dos rectas. Esta que la tengo aquí, para ver el punto, le doy un valor a la x. Por ejemplo, el 1. Pero vamos, le podría haber dado el 1 o el valor que consideréis.
Cojo el 1, sustituyo y me sale el menos 1. Ya sé que en la recta R pasa por el punto 1 menos 1. Si ese punto también pasa por la recta S, pues entonces serían coincidentes. Que no, paralelas. Sustituyo el 1 en la X, sustituyo el menos 1 en la Y y me sale distinto de 0. Por lo tanto son paralelas. Bueno, pues como son rectas paralelas, vamos allá a la distancia. Y lo vamos a hacer con la fórmula que os he explicado hace un momento. Cogiendo el punto, sustituyo la primera coordenada en la X. Siempre tiene que estar la recta en general o implícita, más B, sustituyo la segunda coordenada del punto en la Y, más C, valor absoluto, partido. Entonces 3 sustituyo la X por 1, menos 2 sustituyo por menos 1, más 4. Valor absoluto, 3 y 2, 5, 5 y 4, 9. Valor absoluto de 9 es 9. Y partido de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, 9 más 4, 13. Esto después os lo racionaliza la calculadora y os saldrá así. Esa es la distancia del punto a la recta. Esto también es muy interesante para hallar el área de un triángulo. Para hallar el área de un triángulo tenemos un triángulo cualquiera. Siempre tenemos que saber, obviamente, que el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Entonces, se puede elegir la base que consideréis oportuna. Ya según la base que consideréis, pues la altura que le corresponde. Si yo considero que esta es la base, pues su altura tiene que ser esta, la que va del vértice opuesto y es perpendicular a la base. ¿Vale? Tenemos aquí los puntos menos 5, menos 2, punto 3, 0 y el punto menos 1, 4. Pues si vamos a considerar la base AC, también podríais haber considerado la base BC. Si la base fuese BC, entonces su altura correspondiente hubiera sido desde aquí, desde A hasta la recta BC. Entonces cada base va con su altura. Repito, si hubiésemos elegido esta base, BC, su altura hubiese sido la distancia de A a la recta BC. Si elegimos como base la recta AC, la altura será la distancia que hay desde el punto B a la recta AC. Vamos a empezar con la base. La base que hemos dicho que es la distancia de A a C, o de C a A, lo mismo da. CA pues sería menos 5, menos 3, menos 8 y menos 2, menos 0, menos 2. La raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. 8 al cuadrado 64 más 4, 68. 68 unidades es lo que mide la distancia de aquí a aquí, la base. La altura, como es la distancia de un punto a una recta, lo primero que tendremos que hacer es la recta AC. Para hacer la recta AC, menos 5 menos 3 sería menos 8, menos 2 menos 0 menos 2. Va a tener esta recta el vector que le da la dirección el menos 8 menos 2. Y puedo elegir o bien el punto A o bien el punto B. O bien el punto C. Para hacer la recta AC elegimos el C. Y con el vector director CA y con el punto C, cogemos y tenemos la ecuación continua. X menos primera coordenada del punto partido primera coordenada del vector director igual a Y menos segunda coordenada del punto partido segunda coordenada del vector director. Operamos, lo dejamos en general o implícita y ya sustituimos el menos 1 en la X, el 4 en la Y. Y tenemos arriba 8 por 4, 32, 32 y 2, 34 y 6, 40. Partido la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. 4 y 64, 68. Eso es lo que mide la altura, esto de aquí. Mide 40 partido la raíz cuadrada de 68. Por tanto, el área del triángulo es la base, raíz cuadrada de 68, por la altura, 40 partido la raíz cuadrada de 68 partido por 2. Raíz cuadrada de 68 con raíz cuadrada de 68 se me va, 40 entre 2, 20 unidades cuadradas. Bien, espero que os sirva de ayuda. Gracias por vuestra atención.